¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda Liz Escoto. Bienvenidos a nuestro programa Desde el Campo. Hoy nos encontramos en San Marcos, Carazo, a 44 kilómetros de Managua. Aquí es el Centro de Desarrollo Tecnológico en Frijol, compañero Francisco Gutiérrez, del Ministerio Agropecuario. Estaremos conversando sobre el control preventivo de plagas y enfermedades en maíz y frijol, tales como los thrips y el gusano cogollero. Acompáñenos a lo largo de este recorrido. El cultivo del frijol pues presenta una cantidad de plagas como todo cultivo, entre las que destacan principalmente mosca blanca porque es transmisora de virus, los gusanos masticadores, insectos chupadores, como decíamos, mosca blanca, tortuguilla. La babosa misma también es una plaga muy importante cuando ella se presenta, pero entre todas ese gremio, la que ha venido a destacar en los últimos 10 años, que ha ocasionado pérdidas hasta de un 100%, es la que se conoce como Thrips, o conocido por la especie Megalurothrips ocytatus, que es una especie que se identificó a nivel de África y ha venido desplazándose hasta la América, y ahora tenemos en Latinoamérica y después Centroamérica y ahora en nuestra finca, pues. Entonces es una plaga que ya está afectando los cultivos. Es bien severa, como les decía, puede ocasionar pérdidas hasta de un 100%, y lo novedoso de esta plaga es que sus principales daños lo hacen en todo el proceso del cultivo. Es una plaga propiamente importante en el cultivo de maíz y sorgo. Ya. Es una plaga polífaga, significa de que puede afectar muchos cultivos, pero los principales daños es bastante significativo en el tema de maíz y sorgo. Ella tiene varias fases o estadios de desarrollo, ¿verdad? Pero el principal estadio de desarrollo es la etapa larvaria, que es cuando la mayoría de los productores la identifican. Por lo general, en su estado adulto, tiene un comportamiento nocturno. Quiere decir de que nosotros, al hacer monitoreo, lo principal es iniciar por el monitoreo de adultos y se hace en la noche. La mayoría de los productores, cuando la identifican que está en el cultivo, es cuando ya hay un daño específico en la planta. Entonces, por eso es lo más recomendable es iniciar con monitoreos tempranos y constantes en el cultivo. Por lo general se aloja principalmente en el cogollo de la planta de maíz, que es donde su sitio predilecto, porque al final de cuentas es donde están los tejidos tiernos, del cual ellos lo que mayor prefiere para su alimentación. En su etapa larvaria la diferenciamos porque ya cuando la larva está bastante desarrollada, va a observar en la parte de la cabeza, en la región cefálica, una Y invertida, ¿verdad? Una Y invertida, y 4 puntos en la zona dorsal, ya en los segmentos finales del cuerpo. El Thrips causa un virus que se llama tospovirus, que es lo que le da la estructura, el desarrollo anormal de la plantación. Convierte la planta con un enanismo que se nota, bastante corrugada, con poco desarrollo. Sus hojas no se desarrollan, sus ramas tampoco se desarrollan. Es ocasionada por ese tospovirus que transmite esta plaga. Al ello succionar la savia de la planta, lógicamente va a afectar a toda la planta, porque el funcionamiento de la planta es sistémico. Entonces, igual como en el humano, al meternos algo en la vena, empieza a circular por todo. Entonces este tospovirus va afectando todo. Y si lo agarra en etapa de plántula, no va a tener un desarrollo normal. El frijol va a empezar con un par de hojas cotilidonarias,
que son las que se dan en los primeros 8 o 10 días, deben estar bien desarrolladas y después dar lugar a la primera hoja trifoliada, que está compuesta de 3, con un buen desarrollo. Después da lugar a la tercera hoja trifoliada, ya cuando tiene más o menos 15 días, y a partir de ahí ya viene el follaje aumentando y vamos a ver un desarrollo normal, con buen desarrollo de ramas, con buen tamaño de hojas que se ve vigorosa, y ahí vamos a notar que no tenemos ningún daño. Pero si vemos que una plantación que ya a los 15 días debería tener su tercera hoja trifoliada y vemos que está toda lenta y está poco desarrollado, sí tenemos un problema. Visualmente lo vamos a ver eso. La plaga ataca desde el estado de plántula hasta la etapa de floración, es donde ataca más, se concentra casi el 80% del daño en esa etapa. Ya cuando llega a la etapa de vaina puede haber un daño en 20%, pero ¿qué pasa? Ya cuando tiene etapa de vaina y no hicimos un buen control, lo que vamos a encontrar ahí ya son bajas considerables en rendimiento. Podrá tener unas 2 o 3 vainas cada planta y las pocas que hay van a estar deformadas, curvas, vanas. O sea, se va a notar prácticamente ahí que hay un daño considerable. Los factores que permiten la proliferación de Megalurothrips usitatus son las condiciones agroclimáticas y los residuos de la cosecha anterior que fue atacada por esta plaga, lo cual favorece su multiplicación. En algunas veces, digamos, las altas precipitaciones también causan un control físico porque bota la lluvia, pero le gusta así esa parte húmeda también a ellos, que lo seco, pues. Evitar las siembras escalonadas una vez que aparece la plaga. O sea, por lo general es preciso, en el caso de maíz, utilizar una siembra uniforme del maíz, ¿verdad? Esa es una de ellas. La otra que se puede utilizar es una buena preparación de suelo, porque en su estado de pupa, él se aloja, precisamente se entierra en el suelo. No. La otra actividad cultural que se hace es un buen control de malezas, ¿ya? Eliminando los residuos infestados y manteniendo el cultivo limpio de malezas, principalmente de todas aquellas plantas gramíneas que son hospederas del adulto. Eliminarlas pueden ser de manera manual, con machete mecánico, pues un control mecánico prácticamente. ¿Ya? Eso. Y en algunos casos hay unas experiencias en otros países con productores que trabajan con trampas, ¿verdad? Ya sean del tipo adhesivo, utilizando hormonas, o unos atrayentes basados a base de fermentos. ¿Ya? Además, hay otros controles, ya cuando tenemos los problemas de infestación. Pero uno de los principales es el monitoreo constante. Entonces, el manejo de la plaga en sí es integral. Actividades culturales que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Está un control químico, ¿ya? Un control biológico, un control químico. El buen gobierno sandinista promueve la revisión constante para detectar la plaga antes de llegar a los umbrales críticos de daño. En varias regiones, esto se apoya con sistemas de monitoreo fitosanitario y trampas con feromonas para reducir las poblaciones de adultos machos antes de la oviposición. Si hablamos de TRIP, debe estar claro el agricultor que la va a empezar a monitorear desde el estado de plántula. ¿Dónde va a monitorear este productor? En la parte del embés de la hoja, la parte de abajo. ¿A qué edad, por ejemplo? Puede estar desde los 15 días en adelante. Él puede empezar a monitorear esa plaga porque los adultos se pueden notar a simple vista. Tal vez la etapa de larvas o ninfa, tal vez no la podemos notar, pero sí el adulto. Como ellos, su daño principal es corroer, raspar la hoja, se ven una hoja raspada así, colores blanquecinos, se ven unas aulladuras también de la hoja donde el adulto pone su huevo.
entonces se ve esa masa ahí en el follaje y también se ve una hoja bastante afectada y se ve como un enanismo en la planta. Lo que más le gusta a él es la flor. Entonces la flor se pone, en vez de estar una flor vigorosa, color blanca en el caso de las variedades rojas o color morada en el caso de las variedades negras, se notan con buen color, buen vigor y también se notan unos botones florales bastante desarrollados y si está afectado por esta plaga se nota una flor, en el caso del blanco o rosado, bastante amarillenta, bastante marchita, los botones florales se ven poco desarrollados, se ven bastante afectados no se desarrollan bien y eso se tiende a caer, hay abortos florales, casi de un 100% muchas veces. Lo primero es determinar cuál es el nivel de infestación que tenemos. Lo más que se toleran son de 15 a 25% ya, en los monitoreos. Quiere decir de que en ese momento es cuando nosotros empezamos, cuando tenemos ya infestación, empezamos con las diferentes actividades de controles, como control correctivo. De manera preventiva se hacen todas las acciones que hemos venido trabajando. Como un control cultural, por ejemplo, la rotación de cultivo. Si nosotros tuvimos frijol aquí en este terreno el año pasado y tuve daños de trip, tengo que rotar cultivo para romper el ciclo de la plaga. Entonces le meto maíz, le meto arroz, un cultivo que no sea leguminosa para poder romper. Otro es, digamos, la época de siembra. El trip ataca principalmente en la época de primera postrera. Lógicamente ahí tenemos que ver la zona donde este trip se presenta y donde hace más daño. Si me está atacando más en la etapa de primera, pues hago un cambio de fecha de siembra. Entonces voy a sembrar frijol en postrera. Donde no causa daño, y lo hemos visto, es en las siembras de bajo riego, bajo condiciones de riego. Entonces allí ella por la temperatura, alta temperatura no le gusta, entonces esa plaga no se presenta. Entonces tenemos que ver también las fechas de siembra. Otro puede ser, digamos, la barrera barreras vivas alrededor del área donde vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque esa barrera va a permitir, le va a ocasionar un obstáculo a la plaga que penetre al frijol. Por ejemplo, poner barreras de maíz, de sorgo. Entonces la plaga, donde quiere entrar al frijol, ella la va a detener esa barrera, ¿verdad? Entonces, medidas que prácticamente son preventivas. También podemos poner es en la parte cultural. En la parte genética podemos usar variedades que sean resistentes a algunas plagas. Puede ser que alguna variedad no le guste al trip. Hemos visto aquí que hay las variedades que son con follaje como más fuerte, presentan menos ataque que las variedades que presentan un follaje como más fino. Entonces hay que ver el tipo de semilla que puede ser, la variedad que puede ser resistente a estas plagas. Otro podría ser los controles biológicos, que podemos usar las trampas, productos a base de Rhizobium, de micorriza, que van a ayudar a hacer esta planta que enfrenten mejor esta plaga, porque van a presentar mayor fortaleza en el campo. Cualquier cultivo que sea, los momentos óptimos para hacer recuentos de plaga y para hacer controles preventivos o curativos de las plagas o enfermedades, principalmente plagas, se realizan o en horas de la mañana, estamos hablando puede ser de 6 de la mañana a 9 de la mañana, o en horas de la tarde, cuando ya ha bajado el sol, de 3 a 4 de la tarde a 6 de la tarde, porque la plaga, como cualquier ser vivo, le molesta mucho la alta temperatura. Entonces, si nosotros vamos a hacer un control a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que el sol está bastante fuerte, lo más seguro es que no vamos a encontrar esa plaga. Y si vamos a hacer una aplicación a esa hora, lo más seguro es que vamos a echar a perder el producto. Entonces, los momentos óptimos es cuando el sol no ha calentado mucho. ¿Qué recomendamos nosotros cuando tengamos esta plaga? Que hagamos aplicaciones dirigidas al en vez de la hoja, no ponerlo todo, podemos aplicarlo arriba y abajo, digamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional promueve el control preventivo de las plagas y enfermedades en los plantíos para reducir las poblaciones de estas, antes que causen daños económicos, protegiendo así los cultivos de maíz y frijol. Hemos llegado al final del recorrido de esta edición de nuestro programa Desde el Campo. Agradecemos su sintonía y les invitamos a que continúe disfrutando de la excelente programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes Lisa Escoto. Hasta la próxima.